la sanidad y la educación. Pues bien, los recortes han llegado también a esas áreas. Los pasillos de este colegio dejarán de albergar el próximo curso una nueva generación de niños. Tendrían que cursar primero de infantil, pero la Consellería de Educación ha decidido eliminar la única línea de entrada, obligando a los padres que viven en la zona a llevar a sus hijos a otros centros. Tengo un niño que va a cumplir 3 años en enero y de momento me encuentro pues que no tengo colegio. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando, seguir intentándolo, si tenemos que empezar por vía judicial hasta donde podamos llegar. No son los únicos. Los recortes de aulas el primer año de escolarización afectan también a esta otra escuela, donde la única solución que les dan es unificar en un mismo curso a niños de diferentes edades. Los niños que vengan van a tener que estar con niños un poco más mayores. Padres y madres tienen tan solo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones. Pedimos que se deje entrar para el año que viene infantil, por lo menos al hermano, en el mismo colegio. O sea, que no quiten ninguna línea de entrada a ningún colegio. El próximo mes de marzo se conocerá si finalmente la Consellería cede a las peticiones de padres, alumnos y profesores, o si por el contrario vuelven a sacar la tijera, esta vez para recortar en los más pequeños. Las víctimas del terrorismo han reclamado